Buenos días, 7:30 en punto de la mañana, y está con nosotros Keiko Fujimori después de largas negociaciones. Buenos días, Keiko. Buenos días, Beto. Gracias por venir nuevamente. Está contigo. Ha sido sumamente dura, tanto con Mario Vargas Llosa como con Alejandro Toledo. A uno le dijiste turista que habla por la herida, y al otro, si va a declarar, no tome, y si va a tomar, no declare. Son afirmaciones bastante severas que parecen marcar un cambio de estilo en tu modo de hacer política. ¿Es así? Bueno, soy siempre respetuosa y también lo he sido en mis declaraciones. Ahora, en el lenguaje del Twitter se utiliza un poquito de sarcasmo. Es por eso que le di esta recomendación al expresidente Toledo, que recordemos, expresó que para que Alberto Fujimori pudiera recibir un indulto humanitario tendrían que garantizar que mi padre moriría en 2 meses. Eso es algo absolutamente inhumano. Entonces por eso le di esta recomendación, ¿no? Así como cuando se recomienda, cuando se toma no maneje, pues igual en su caso. Si es ¿Tenías alguna sospecha de que Toledo había bebido ese día? Me habían comentado, ¿no? Algunos amigos que él había bebido ese día, por eso le hice la recomendación. Si es que va a declarar, no tome, y si va a tomar, no declare. Y en el caso del señor Mario Vargas Llosa, con quien, digamos, yo siempre me he expresado con mucho respeto, porque por supuesto que nos llena de orgullo como peruanos el hecho que él haya recibido el Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, sí me llamó mucho la atención el odio con el que él se expresó, la forma como él ha tratado el caso de mi padre. Él ha afirmado que Alberto Fujimori está sano. Perdón, él es médico. ¿Cómo puede hacer una afirmación de esa naturaleza si es que hay documentos que acreditan que Alberto Fujimori es un paciente con cáncer, que tiene 74 años de edad, que tiene problemas de hipertensión, que tiene problemas de gastritis? Es por eso que yo pedí que quienes se autodenominan garantes de este gobierno, me gustaría por lo menos que estén en el país. Bueno, y que opinen, pero no sin tanto garante, ¿no? Alguna vez en un enlace telefónico se lo pregunté y claramente no le gustó el título de garante. Bueno, pero digamos, dentro del nacionalismo, a ellos los han presentado de cierta manera como garantes, avales, ¿no? De este gobierno. Entonces, si es que ellos avalan o pretenden cuidar o guiar al gobierno del señor Ollantumala, lo mínimo que yo les pediría es que traten de vivir en el Perú, y cuando se expresen, sobre todo en casos que no conocen, pues tengan la prudencia de informarse primero antes de hablar. Ahora, ¿decirle turista no es un exceso? Bueno, él no está viviendo en nuestro país. Tú también has vivido fuera, y yo también, eso nos hace turistas. Pero él, digamos, ya prácticamente no reside en nuestro país. Entonces, si es que, digamos, él quiere hablar de un caso tan delicado como es un caso humanitario del tema de mi padre, conocer los temas. No puede venir, informarse un día y luego dar una opinión cargada todavía de odio, de venganza. Siento que todavía no ha superado la derrota del año 90. Pero con la victoria que significa un premio Nobel, ¿no crees que ya tendría largamente que haber superado ese incidente? Claro, es lo que hubiésemos esperado, pero sus actitudes no demuestran eso, ¿no? ¿Tú hubieras esperado que Vargas Llosa pida que indulten a Alberto Fujimori? Que sea más difícil de imaginar, ¿no? No, pero que sea más objetivo, ¿no? Digamos que en los temas médicos no tendría por qué opinar. Los temas médicos hay que dejárselo a los doctores, a los especialistas, como nosotros hemos solicitado, oncólogos, cirujanos, especialistas en cuello y cabeza. Son ellos quienes tienen, digamos, la autoridad para definir el caso médico de Alberto Fujimori. Y el presidente, finalmente, es el Por supuesto, tiene la última palabra. Efectivamente, la opinión de la Comisión de Gracias Presidenciales no es vinculante. Más allá de lo que ellos opinen,
finalmente el presidente Ollanta puede tomar una decisión y esperamos que esta decisión, y ojalá sea pronto, sea a favor del indulto de Alberto Fujimori. Keiko, tenemos que hacer una pequeñísima pausa, pero ya regresamos. Esto es Abre los Ojos. 7:41 de la mañana, continuamos conversando con Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza 2011. ¿Ya es Fuerza Popular o sigue siendo Fuerza 2011? Todavía estamos en un proceso que se está definiendo en el Jurado Nacional de Elecciones. Hubo una tacha, ¿no? Alguien objetó el nombre. ¿Por qué? Sí, porque hace un año una persona compró un kit electoral con el nombre Fuerza Popular. Pero a nosotros, cuando compramos el kit electoral hace 4 años de Fuerza 2011, nos dijeron muy claramente, la compra de un kit no garantiza el nombre hasta que estés inscrito. Y han habido resoluciones de parte del jurado en ese sentido. Es por eso que en las 2 primeras instancias nos han dado la razón. Hay un recurso extraordinario y esperamos también que sea a nuestro favor. Sin embargo, mientras eso esté en proceso, hay que mantener la prudencia del caso para esperar el fallo definitivo. ¿En el 2016 competirás con ese logo, si Dios mediante? Bueno, eso se definirán meses antes de la elección. ¿Es el nombre que te gustaría? ¿Quién sería el candidato de Fujimorismo? Aspiro a que Fuerza Popular sea el nombre perenne del Fujimorismo. Y no dependa de los años. Que no se trabaje en un partido coyuntural, sino que trabajemos, y en ese sentido estamos, digamos, desde ya trabajando en el fortalecimiento del partido, porque creemos que una debilidad del Fujimorismo fue justamente no trabajar en un partido sólido que se fortalezca a través de los años y que tenga la capacidad, digamos, de ir renovando sus cuadros. Eso es lo que yo aspiro a hacer. Cuando entrevisté a Alan García aquí, me dijo que le encantaría que la elite electoral del 2016 fuera femenina, que Nadine tenía mucho carisma y Keiko dijo es muy capaz. ¿Qué te parecería ese escenario? Competir con Nadine está bastante cantado, pero con Alan. Yo no le tengo, digamos, temor a ningún candidato. La experiencia de los 2011 me ha preparado para, digamos, contiendas difíciles. Sin embargo, creo que es prematuro hablar de candidaturas presidenciales o de quienes llegarían a una posible segunda vuelta. Pero sí saludo el hecho de que haya una mayor presencia femenina. Yo sí creo que es importante que las mujeres en nuestro país vayan tomando cargos más importantes, no solamente en la política, sino también en el sector privado, digamos, en las funciones gubernamentales. Me encantaría ver más alcaldesas provinciales, porque no hay muchas. Yo creo que ese empoderamiento de la mujer va a ayudar a que nuestra sociedad sea más justa y más equitativa. Todos hemos estado hablando prematuramente de candidaturas esta semana. Todos han hablado de Nadine, incluso miembros del propio gobierno, voceros de diferentes entidades públicas. El propio primer ministro salió a decir no está en la agenda de la primera dama, ¿no? Casi como vocero. Está claro que por cuestiones legales hay algunos obstáculos que alisar. Y yo recuerdo que Cecilia Chacón, en un momento, dijo, ojalá que tuitee Nadine algún día que indultan al presidente Fujimori. Y ojalá que postule. En una misma declaración. Parecía un mensaje. Es una opinión de Cecilia Chacón. Pero la sospecha fundada, la suspicacia de que podría haber algún tipo de entendimiento, reconciliación, amiste entre nacionalismo y fujimorismo vía el indulto a tu padre. A ver, son varios temas. En primer lugar, con referencia a una posible candidatura de la señora Nadine Heredia, yo me pronuncié hace ya varios meses de una manera personal. Yo he dicho que yo no creo en ese tipo de trabas. Yo creo que digamos, yo no tengo temor a una candidatura de la señora Nadine Heredia. Esa es su enorme popularidad. Sí, porque una cosa es popularidad y otra cosa son votos en las urnas. Sin embargo, sí es importante resaltar
que dentro de la Constitución establece que la ley que rige las elecciones en nuestro país es la Ley Orgánica Electoral. Y esta Ley Orgánica Electoral sí tiene una prohibición para familiares del presidente de la República. Entonces, en este caso específico de la señora Nadine, ella en estos momentos no puede ser candidata. Hay que modificar una ley. Efectivamente. Pero sí no es imposible. Pero sí te puedo adelantar, Beto, que la gran mayoría de miembros de mi partido están en contra de esa modificación. Entonces, por parte nuestra, no habría, digamos, la intención de apoyar una reforma de esta naturaleza. Porque yo creo que si es que se apoyaría una reforma de esta naturaleza, debería ser no para ahora, sino para las siguientes elecciones. Porque de lo contrario tendría nombre propio. Efectivamente. Y además, en la práctica, digamos, vemos que ella está gobernando. Entonces sería como una reelección inmediata. ¿Sientes que ella está co-gobernando? Ella está tomando decisiones junto con su esposo. Como un ejemplo. Acá vino el señor Milerno y le dijo que ella participaba en el gabinete. Cuando las papas queman, ella sale y da la cara. Cuando hubo todo el tema de Chejade, quien trazó la línea del nacionalismo fue ella con su tuit. Entonces, yo no critico que ella apoye al presidente, no, me parece estupendo, porque creo que, digamos, orienta bien claro, al presidente. Pero el problema sería que el presidente la esté apoyando a ella, ¿no? Exacto. Lo que se debe ver es que quien gobierna es el presidente de la República. Entonces, si Nadine candidatea y tiene éxito y gana la elección en 2016, estaríamos ante la elección. Prácticamente. ¿Y desde cuándo estás en contra de la reelección? Bueno, yo he firmado el referéndum en el año 98, si no me equivoco. Para la reelección. Sí, en el año 98 yo firmé el referéndum que me propuso la señora Lourdes Flores en ese entonces, y yo me pronuncié en contra de la reelección inmediata. Lo dije públicamente. Prefiero una alternancia en el poder. ¿Por experiencia propia? Sí, bueno, yo lo dije, y se lo dije a mi padre en varias oportunidades, ¿no? Que, digamos, uno de sus errores fue lanzarse a la tercera reelección. ¿Y por qué el 95 no fue un error? Porque el año 95 se habían cambiado las normas y había, digamos, un gran respaldo popular, pero ya en el año 2000 esa interpretación fue un exceso. Pero en 95 también era reelección. Sí, efectivamente. O sea que tu vocación por la alternancia sí es reciente. Digamos, estoy en contra de la reelección. ¿De la reelección o de la reelección? Y creo y considero que, digamos, fue un error en el gobierno de mi padre. Por lo tanto... ¿Lo del 95 o lo del 2000? Yo creo que ambos casos, ¿no? Entonces, creo que debemos de aprender de esos errores y no volver a cometerlos. La utilización del poder, digamos, podría malutilizarse en apoyar una posible candidatura de Nadine. Eso es la gran crítica que se le está haciendo, que su cargo honorífico de primera dama lo esté utilizando para potenciar una posible candidatura. Ahora, que eventualmente los programas sociales, ¿no?, se utilicen para ganar votos. Entonces, ¿no ha pasado nada de eso en el gobierno de tu padre? Justamente por eso hago las críticas, ¿no? Okay. Y lo digo de manera abierta. He firmado el referéndum, he estado en contra de su reelección. De acuerdo, tú has sido primera dama también. ¿Hasta qué punto Nadine excede las funciones de la primera dama? Porque si no hiciera nada, la criticarían porque no hace nada, y ahora la critican porque hace mucho, o porque se mete demasiado. Entonces, ¿hasta dónde debe llegar una primera dama para ser políticamente correcta? Bueno, el cargo de primera dama no tiene normas, no es, digamos, parte del establecimiento del Estado, no es funcionaria pública. Sí lo fue durante el gobierno del señor Toledo. Él hizo un cambio presupuestario. Había un despacho. Y había un despacho con un presupuesto. Sin embargo, luego el presidente García canceló esta norma. Por lo tanto, mucho depende de la personalidad de la primera dama. Ahora, yo creo que es muy claro
primero señalar que el elegido para ejercer el cargo de la presidencia de la República es el presidente, no la primera dama. Quien tiene que tomar las decisiones y las responsabilidades es el presidente, no la primera dama. La labor de la primera dama debe, digamos, centrarse en los temas sociales, en los temas protocolares y en el apoyo directo a la familia del presidente de la República. Y en ese sentido, yo creo que la señora Nadine lo está haciendo bien, pero a veces, ¿no?, creo que se excede en su protagonismo o en la toma de las decisiones. Una vez más, ponme un ejemplo, seamos didácticos esta mañana. Por ejemplo, el viaje que se hizo al Brasil, ¿no? A mí me hubiese gustado ver al presidente de la República liderando ese viaje, para poder estudiar mejor las políticas sociales. Y que el presidente de la República luego anuncie al Perú: esto es lo que hemos aprendido, vamos a implementar ciertas ideas, ¿no? Digamos, está bien, digamos, si es que el presidente no tiene tiempo, que ella trate de hacerlo, pero hay ciertas cosas que le corresponde al presidente de la República, y es ahí donde entra la duda y la crítica hacia la señora Nadine, ¿no? Uno de los momentos más duros que te tocó fue la renuncia de tu padre vía fax hace ya 12 años. Me parece haber escuchado una serie de historias sobre lo que pasó realmente ese día, pero no las he escuchado en los medios, las he escuchado en conversaciones. Y quería preguntarte ya, a nivel personal, ¿cómo fue esta vivencia? De pronto estás en Palacio, llega un fax, tu papá renuncia desde Asia. ¿Qué haces? ¿A dónde corres? A ver, yo sabía días antes que mi padre estaba tomando la decisión de renunciar a la presidencia de la República. ¿Cómo cuántos días antes? 3 días antes. Es más, en esos días yo le pedí que regresara, y él me dijo que la decisión ya estaba tomada y que me solicitaba y me sugería que yo saliera del país al momento de darse a conocer esta decisión. ¿Trataste de persuadirlo? Le dijiste: pero papá, no puedes irte así, tú eres el presidente. Sí, le dije: si es que has tomado esa decisión, ¿por qué no lo haces? Vienes acá y luego podrías, digamos, regresar al Japón. En ese momento esa era mi opinión. Luego, después de los años, entendí que fue necesario que él tomara esa decisión así de dolorosa, porque hubo una persecución, y hasta ahora la hay, muy dura contra Alberto Fujimori y el fujimorismo. ¿Qué temía? ¿Que lo presen? Sí, él temía por su vida, es lógico. Y claro, han habido muchas injusticias en los procesos judiciales a los fujimoristas. Entonces yo luego entendí que era importante que él estuviera durante un tiempo cuidando su vida. Luego él, por su propia voluntad, decidió enfrentar el proceso de extradición. Él fue quien viajó a Chile sabiendo que podía enfrentar ese proceso de extradición. Él me llamó del avión diciéndome: hay una gran posibilidad que me detengan, pero estoy en proceso del retorno al Perú. Él sabía. Pero ahora a lo que eres se enfrentaba. ya una política con experiencia, ¿dirías que fue sensato escapar? Yo no diría escapar. ¿Qué verbos usarías? Su renuncia desde el Japón, no vía fax, se envió una carta a través del EDECAN. ¿No es cierto que fue un fax? No. Fue una carta. Una carta. Pero una carta habría demorado mucho. En esa época los correos electrónicos no estaban tan difundidos. Se informó por carta a los ministros y a los congresistas más importantes, y luego formalmente ¿Carta llegó... por correo? Sí. ¿Por correo Se postal? se imprimieron las cartas. ¿Habría demorado cuánto, Keiko, de Japón? No. Las cartas se imprimieron y se les entregaron personalmente a cada ministro. Fue el primer ministro quien hace el anuncio de la renuncia. Federico Salas, ¿no? Sí, y luego llega la carta formal traída por el edecán de mi padre desde Japón, 2 días después, para entregar formalmente esa renuncia. ¿Fue un proceso difícil? Sí, muy difícil. Yo tomé la decisión de quedarme en mi país, porque le dije: mira, papá... ¿Tenías 22, 23 años? 26. Ah, 26. Le dije:
Bueno, tú decides renunciar, entonces a partir de ese momento tú dejas de ser presidente de la República y yo primera dama. Por lo tanto, a partir de ese momento puedo yo también ya tomar decisiones sobre mi vida, y mi decisión es quedarme. Y me voy a quedar porque creo que alguien tiene también que defender las cosas buenas que se han hecho. Me despedí de todo el personal de Palacio. Se me cayeron las lágrimas, por supuesto. Tiene que haber sido un momento muy dramático, porque igual eras una persona muy joven y te quedabas prácticamente con el problema a cuestas. Sí, estaba sola porque recuerdo mis hermanos estaban fuera estudiando. Y bueno, yo tuve que, digamos, empacar las cosas, hacer las maletas, despedirme del personal, tratar de hablar con los ministros, de tratar de hacer una explicación también para ellos, los congresistas, y luego dar la cara, ¿no? Y tuve que enfrentar muchas acusaciones, varios procesos, todos han sido archivados. Sin embargo, creo que ese proceso difícil me ayudó también a prepararme sin querer, ¿no?, en la carrera política que he iniciado. ¿Dirías que fue el peor día de tu vida? Yo creo que el peor día de mi vida ha sido cuando sentenciaron a mi padre, injustamente a 25 años. Pero ¿El segundo peor? El segundo peor, sí. Efectivamente fue duro escuchar luego los debates en el Congreso de la República, que declararan la vacancia de mi padre, ver las críticas no solamente de la oposición, sino de incluso miembros del propio fujimorismo. ¿Cómo quiénes? Yo creo que no vale la pena en Es que no lo recuerdo, pensé que podías refrescar la memoria. No, yo creo que no vale la pena recordar esos momentos, pero sí... Pero críticas merecidas, ¿no? Bueno, no en todos los casos, ¿no? Hoy que han pasado 12 años, digamos, se puede poner en balance y hay más objetividad al momento de analizar los 10 años de gobierno de Alberto Fujimori. Pero tú, ¿qué le dirías a Humala si es que se queda de viaje y no vuelve nunca? Serías muy dura, ¿no? No, por supuesto. Claro. Pero eso desde el punto de vista oposición, ¿no? Pero las críticas también estuvieron dentro del propio fujimorismo. Pero creo que para mí lo importante fue rescatar que en esos momentos que nosotros denominamos de resistencia y persecución, hubo mucha gente que nos apoyó, que nos ayudó, que dio la cara, que puso el pecho, que estuvieron a nuestro lado. Y eso es lo que permitió que hoy el fujimorismo sea la segunda fuerza política en nuestro país. Ahora que ¿Se han cometido errores? Sí, pero los grandes logros de mi padre nadie los puede negar. Su derrota al terrorismo, la estabilidad económica, el haber sellado la paz con el Ecuador, son uno de los muchos logros, ¿no?, que tiene Alberto Fujimori. Ahora que mencionas las críticas desde dentro del fujimorismo en aquella circunstancia dramática, quería recordar que en todo este proceso del intento de tu familia por que se logre el indulto de tu padre, hay también varias facciones. Es decir, dentro del fujimorismo no parecen estar todos de acuerdo. Carlos Raffo, ahora un disidente, tiene su propia estrategia y tiene su propia agenda. Algunas lideresas muy importantes, como Marta Chávez, tienen opiniones radicales. ¿Cómo manejar toda esta diversidad de esfuerzos, al parecer bien intencionados, pero que pueden terminar boicoteando la libertad de tu padre? Ya. Sí, bueno, Carlos Raffo efectivamente renunció al fujimorismo. Es lamentable, pero le deseo mucha suerte en el inicio del trabajo que está haciendo ahora en el sector privado. Dentro del fujimorismo no hay facciones, no hay división. ¿Queiquistas y albertistas? No tal división. No existe queiquistas, albertistas, ni kenyistas, no. Eso no existe. Hay fujimorismo. Totalmente segura. ¿Que hay discrepancia interna dentro de nuestro partido? Por supuesto.
somos un partido político y en todos los partidos pues interno. No todos pensamos igual. Y de eso se trata un partido político. Pero en el debate interno, cuando se toma una decisión, cuando se pone a votación, puede ser en los comités de bases como en la bancada de los 36 congresistas, pues se respeta esa decisión de las mayorías. Y hay muchísima disciplina dentro de mi grupo político. Marta Chávez y tú piensan igual no en todo, respecto al indulto. No en todo. Yo creo que los congresistas en general respetan y apoyan la decisión familiar de haber solicitado, de haber pedido el indulto humanitario para Alberto Fujimori. Un exministro de tu padre, que es amigo mío, y que visita con regularidad a quien fuera el presidente, me ha contado algo y quiero contrastarlo con tu opinión. ¿Es cierto que tu padre querría que Kenji fuera el candidato? No es cierto. Yo creo que, a ver, con referencia a Kenji, a mí me ha dado una gran satisfacción que Kenji ha empezado su carrera política con el pie derecho. Ha sido elegido congresista de la República en esta última elección con la mayor votación. Y eso es un mérito. Él ha corrido a la cancha, él ha dado la cara. ¿No hay un endose de votos de tu papá hacia él y hacia ti? Es natural que, digamos, por ser hijo haya cierta simpatía, pero por el hecho de llevar el apellido Fujimori no te garantiza una elección. Lamentablemente Santiago Fujimori con el número 1 en Lima Provincia no fue elegido. Entonces el endose no es automático, no. Yo creo que las personas votan por las ideas, por el carisma y por la actitud que uno tiene, ¿no? Y en este caso yo resalto y me llena de orgullo el gran respaldo que ha tenido Kenji. Sin embargo, también es importante señalar que él está empezando una carrera política. Y en esa carrera política, pues, él tiene que chambear, tiene que estudiar, tiene que prepararse, y solo el destino sabrá. Yo se lo he preguntado directamente y me ha dicho, yo no sé mañana. Bueno, por supuesto, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Pero por lo pronto sí saludo que él haya iniciado su carrera de manera contundente y con un gran respaldo de la población. Lo que me estás diciendo es, yo tengo más experiencia que él. No, yo no voy a, digamos, a compararme, ni mucho menos. Mis hermanos es natural que haya cierta competencia entre los hermanos, en todas las familias ocurre. Mis hermanos y yo tenemos una excelente relación, excelente. O sea, creo que el hecho de haber tenido problemas muy difíciles a lo largo de nuestra vida, el divorcio de mis padres, luego la renuncia, la persecución, la extradición, el proceso judicial, la sentencia, ahora el pedido de indulto, todos estos momentos difíciles en nuestra vida ha hecho que nosotros los hermanos seamos muy unidos y haya muchísima comunicación y un absoluto respeto. Y esa es la relación que yo tengo con todos mis hermanos y sobre todo con Kenji, con quien trabajamos en el área política. A él lo veo no solamente en las reuniones familiares, sino también en las reuniones de la bancada. Entonces tengo una relación pero muy cercana con él. Pero digamos que la preferencia del papá Chocho por el menor ha sido pública durante los 10 años de gobierno, ¿no? Era su engreído, era clarísimo, desde el primer día de campaña del 90. Es cierto que mi padre pues tiene a Kenji como su engreído, pero también es cierto que ahora que están Kiara y Kaori, y ayer ha sido cumpleaños de Kiara, que ha cumplido 5 años, lo han destronado, ¿no? Ahora ellas todavía no pueden ser candidatas, ¿no? No, y no quiero que se metan en política, pero ellas ahora tienen la atención de mi padre. Cuando estamos reunidos en la familia, si están mis hijas, ellas son primero. Entonces, ¿este ministro me ha mentido? No creo, una persona absolutamente intachable. Ah, sí. Bueno,
Si es que le dejaran dar una entrevista a Alberto Fujimori, él podría responderlo directamente. Pero eso tendría que preguntárselo a Raúl Vargas, porque a mí no me la va a dar, se la va a dar a Raúl. Bueno, si es que le dejaran hablar, yo estoy seguro que tú estarías en segundo lugar para en segundo lugar. Sí, ya. Además. pero él, digamos, él ve tu programa, sabe que iba a estar ahora. ¿Te está viendo ahora? Sí. ¿Seguro? Sí, me dijo que te mandara saludos. ¿Me mandó saludos? Sí, por supuesto. ¿En serio? Sí. Mira tú. Porque no hemos sido muy amigos en la época de su gobierno. Yo era Ni Raúl Vargas tampoco, ¿no? Bueno, pero Raúl Vargas no era despellejado por la prensa chicha como yo. Bueno, él lo que me ha dicho es que te mandará saludos. Gracias. Y eventualmente, si es que ojalá el INPE le permitiera dar entrevistas, pues él podría esclarecer algunas cosas que yo creo que también son importantes. Ahora, en la época de los dos gobiernos de tu padre, o los 10 años, Alan García no podía ser entrevistado, ¿te acuerdas? No es que haya una prohibición, ¿no? Hay muchas formas de prohibir, ¿no? Hay prohibiciones directas y hay prohibiciones veladas. Los canales de televisión de entonces no entrevistaban a Alan García, para decirlo diplomáticamente. Pero eso es una decisión de los propios medios de comunicación. Una decisión de los medios independientes. Mira, con referencia a los medios de comunicación, en los últimos años, cuando se empezó a notar, digamos, que habían algunos medios echados, mi actitud fue dar solo entrevistas a los medios críticos. Y consta mi entrevista contigo, Beto, en el año 99, en El Comercio, en La República, en Caretas, porque yo creo firmemente... Pero esto fue en el tramo final, ¿no? En la libertad de expresión, sí. Eso ocurrió en los últimos años, ¿no? Uh-huh. Ahora, tú has mencionado como momentos graves la condena de tu padre y la renuncia. ¿Y el divorcio no está en ese ranking? Porque el divorcio de tus padres fue dramático y fue público. Sí, fue muy doloroso. Sí, muy difícil para los 4 hermanos. Difícil el proceso, porque efectivamente fue en todos los medios de comunicación. Pero con el tiempo entendimos que el divorcio de mis padres es un divorcio entre ellos y no entre padres e hijos. Y por eso cuando pasa este proceso, bueno, Giro y yo ya éramos mayores de edad, por lo tanto no teníamos que tomar esa decisión si es que queríamos estar o quedarnos con mi madre o mi padre. Pero en el caso de mis 2 hermanos menores, digamos, y eso lo conversamos los hermanos, Kenji pidió quedarse con mi padre y Sachi quedarse con mi madre, ¿no? Para tratar, digamos, de mantener esta vinculación con ambos. Fue un proceso muy difícil, sí, por supuesto. Pero vuelvo a repetir, todos estos procesos ha hecho que los mucho, ¿no? Y que nos fortalezca como personas. Ahora, toda esta leyenda negra que existe alrededor de los presuntos maltratos a tu madre, porque he escuchado cantidades de historias y ya no sé cuánto puede ser verificado y cuánto es parte de la imaginación delirante de algunos, porque se ha terminado escribiendo una historia de terror con calabozos subterráneos, electroshock y no sé cuántas torturas más. ¿Qué es lo que pasó realmente? A estas alturas ya nos puedes contar qué pasó de verdad con tu mamá. Yo los temas entre mis padres no los hablo públicamente, ¿no? Yo las converso con ellos. Con referencia a las denuncias de mi madre, estas fueron vistas en Chile por jueces absolutamente independientes que no tienen ninguna influencia del Perú. Y en ambos casos se decidió archivar estas denuncias. La última, hace algunas semanas vi a mi madre en una entrevista con Milagros Leiva y ella lo que señalaba es que ella ya volteó la página y estamos mirando hacia adelante. Y yo tengo una excelente relación con ella. Somos, además de ser madre e hija, somos muy amigas. Y el hecho de que hoy yo sea madre, pues nos ha unido mucho más. Y todos estos mitos y leyendas, pues los dejamos atrás. Para mí lo importante es
mantener esta excelente relación que tiene mi madre con los 4 hijos y con sus nietos. ¿Ha pedido a tu papá? En algunos momentos ella ha bromeado, ¿no? Sí, me gustaría ir a verlo. Mi padre... ¿Pero por qué sería una broma? Finalmente han sido amigos, compañeros. Sí, pero digamos que no ha sido como que totalmente serio, quiero ir a ver a Alberto Fujimori, no. Ella lo ha dicho en son de broma, en algún momento me gustaría ir a verlo. Mi padre... ¿Y tu papá, que nos está viendo, querría ver a su ex esposa? Yo creo que en algún momento sí. Es más, o sea, cuando mi padre, por ejemplo, recibe muchos regalos, a veces recibe frutas, muchas verduras, él me dice, bueno, llévate tú un poco y dale también a tu mamá, ¿no? O sea, hay, digamos, no hay una comunicación, pero hay una preocupación de ambos, sobre todo ahora que ambos están delicados de salud, de saber que, digamos, que estén bien, que estén estables, de que se pueda ambos curar de las enfermedades que tienen, ¿no? Bien. Keiko, tenemos que hacer una nueva pausa, pero ya regresamos para seguir conversando contigo. No se vaya, esto es Abre los Ojos. Miren, me agarraron hablando. Estamos de regreso en Abre los Ojos, seguimos conversando con Keiko Fujimori. Y bueno, hay 2 temas que han vuelto a hacer noticia porque son casos que al parecer van a volver a ser juzgados o revisados por lo menos. Uno, el de los diarios Chicha, que ya mencioné, y el otro, el de las esterilizaciones forzadas. Estuvo aquí Alejandro Aguinaga quejándose de que esto es una maniobra política y de que esto ya la Fiscalía lo había desestimado. ¿Cuál es tu posición como mujer frente a este tema que ciertamente fue un dolor de cabeza en la campaña electoral? Alejandro Aguinaga ha explicado muy bien que este tema ha sido archivado en 3 oportunidades. Por lo tanto, en las formas, este tema no tiene por qué volverse a ver. Sin embargo, quiero aprovechar esta oportunidad para también tocar el tema de fondo, ¿ya? Este mal llamado, digamos, programa de esterilizaciones forzadas no se llamó así. Se llamó el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Ningún gobierno habría llamado a un programa a las esterilizaciones. No, pero es que han estado tratando de vender que fue un programa donde se esterilizó masivamente a las mujeres. No ha habido ni una sola esterilización forzada. ¿Este programa cómo nace? Han habido muchas mentiras alrededor de ese tema, ¿ya? ¿Cuál es la verdad? Después de las conferencias organizadas por Naciones Unidas en el Cairo y en Beijing, en donde participa el Perú, liderado por Alberto Fujimori, fue uno de los pocos hombres que participó en estas conferencias que tenían que ver con el tema, sobre todo de mujer. Se implementó este programa de salud reproductiva y de planificación familiar en nuestro país. ¿Qué es lo que buscaba este programa? Dar la información adecuada, empoderar a las mujeres para que ellas puedan tomar la decisión de cuántos hijos y cuándo tener. Entonces, la palabra forzada es incorrecta. ¿Cuál usarías tú? Porque cuando yo se lo pregunté a Rafael Rey, me dijo, no fueron contra su voluntad, fueron sin su voluntad. Yeah. ¿Sabían estas mujeres el tipo de operación? He traído el informe de la Defensoría del Pueblo del año 2002. Vamos a entrar en esos detalles, si tú me lo permites. ¿Quién era el defensor en aquella época? No sé si Jorge Santisteban. Santisteban de Noriega. Sí. Pero en el año 2002 estaba el presidente Toledo en funciones. Bueno, este programa atendió a 850.000 familias por año, del año 94 al año 2000. De estas 850.000 familias que se atendían, cerca de 250.000 madres optaron por el método de la AQV, anticoncepción quirúrgica voluntaria, mal llamadas esterilizaciones forzadas. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que de este gran programa de información, el método de anticoncepción quirúrgica voluntaria fue solamente el 13%. El otro 87% de personas optaron por la píldora, los preservativos, la T de cobre, las inyecciones. ¿Okay? Entonces, el programa no vendía solamente
estas cirugías. Analicemos ahora el tema de estas cirugías. De las 250.000 AQVs que se realizaron en nuestro país, y tengo acá el informe de la Defensoría, el informe 69, que establece que del año 94 al año 2000 hubieron 193 quejas fundadas. De estas 193 quejas fundadas, 36 fueron de mujeres, de madres que fueron, se operaron sin su consentimiento, y 96 en las que no se respetó el periodo de reflexión. Dentro de los reglamentos, manuales y protocolos del Ministerio de Salud, se establecía que desde el momento que la mujer decide y firma, tienen que pasar 72 horas para que luego se haga la cirugía, porque puede que en ese proceso de días la mujer, la mamá, se arrepienta. Entonces, estos son los casos injustos, errores lamentables, pero de personas individuales, de médicos. Si nosotros analizamos de los 850.000 personas que recibieron este tratamiento, el hecho que hayan habido 132 procesos, quejas, errores gravísimos, significa el 0.01%. Entonces, no se puede establecer en primer lugar que esto ha sido una política de Estado de esterilización forzadas. No. Estos han sido errores en la norma y en la regla. La política de Estado era de planificación familiar y de salud reproductiva. ¿Admitirías, Keiko, que este tema de las esterilizaciones le hizo grave daño a tu candidatura presidencial? Han habido varios errores. Sin duda, este es uno de los temas, debido a la magnitud de las mentiras que se han dicho, que sí, efectivamente ha podido hacerme daño. Es por eso que quisiera, digamos, esclarecer algunos mitos y mentiras que se han dicho, ¿no? Por ejemplo, inicialmente se decía en el año 2010 y 2011 que eran 300.000 mujeres que habían sido esterilizadas forzadamente. La semana pasada, el presidente de la República ha dicho que son 1.400 casos lo que habría que verse. En realidad son cerca de 132. Por supuesto que lamentamos y lo condenamos, pero la gran mayoría, el 99.98% de los beneficiarios de este programa están satisfechos. Luego, ¿qué se dijo? Que habían cuotas o metas que cumplir. Esa también es otra falacia. En el año 96 se hizo un cambio en las leyes presupuestales. Se establecieron presupuestos por metas, por resultados, como es ahora. Y este mes se está aprobando la ley del presupuesto de la República. Y cada sector, cada ministerio, tiene metas por cumplir. Entonces, seguramente el Ministerio de Vivienda tenía como meta otorgar, no sé, 250.000 títulos de propiedad. El Ministerio de Educación, en el INFES, construir cerca de 350 colegios por año. Y en el Ministerio de Salud también, pues, atender a cerca de 850.000 personas, ¿no? Dentro de este programa de salud reproductiva. Ahora, mi pregunta inicial incluía 2 juicios que están, digamos, de apertura inminente. El otro es el de la prensa chicha, que es un tema que conoces bien porque tú te has opuesto al final del periodo, cuando te opusiste directamente a Montesinos, a esta prensa absolutamente lumpen que despellejaba vivos a los enemigos del régimen. ¿No es justo que este caso, que hizo daño a tantas familias, a tantas personas de bien, sea llevado también a tribunales? Ya, para terminar, en el tema del programa de salud reproductiva, quiero resaltar que ha sido investigado por el Congreso de la República del año 2002, donde no había ni un solo representante del fujimorismo, y fue archivado. Fue investigado por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y fue archivado.
y fue investigado por la fiscal en la Nación en el año 2003 y fue archivado. Entonces, lo que nos llama la atención es que sin haber ninguna prueba adicional se esté aperturando un proceso que ya se investigó. Tan es así que el propio presidente de la Corte Suprema, el señor San Martín, ha dicho que esta investigación... Pasemos ahora al tema de los diarios chichas. Yo he condenado este tipo de actitud, tan es así, por eso solamente he dado entrevistas en los últimos años de gobierno de mi padre a los medios críticos y opositores a Alberto Fujimori. Las personas que han estado involucradas en este tipo de delitos han sido sancionados y han purgado penas en la cárcel. Claro, pero esto sí era una política de Estado. No, Keiko. pero ¿qué tiene que ver en esto? No era una política de Estado. ¿Qué tiene que ver en esto Alberto Fujimori? Alberto Fujimori no pero no necesitaba, digamos, del respaldo de los sectores populares porque ya los tenía. Y no hay ni una sola prueba ahí me parece que lo responsabilice a él. Tengo una diferente visión del problema. Yo no creo que esta prensa delincuencial, la yuca, el tío, la chuchi, se usara para tener respaldo popular. Se usaba para destruir a los adversarios del régimen, para destruir al alcalde Andrade, a Castañeda Locio, para destruir a Gustavo Mome y a otros periodistas como yo, ¿no? Que a mí me hicieron un daño que, mira, hasta ahora tengo que estar bloqueando en Twitter a la gente que repite las cosas que la prensa chicha de esa época decía. Entonces, sí es un delito y no se puede usar la libertad de prensa de esa manera. Totalmente de acuerdo, Beto, contigo, y te expreso mi solidaridad frente a estos ataques terribles que tú has recibido. Pero eran propiciados o permitidos por el régimen. Sin embargo, Alberto Fujimori no tenía conocimiento de esto y no era parte de eso. En primer lugar, porque no necesitaba. Él es un presidente que, recordemos sus niveles de popularidad. ¿Pero cómo se podía pagar a estos directores, a todos estos personajes, Bressani y demás? ¿Cómo se podía darles dinero del Estado sin que el presidente lo supiera? Por eso ha sido condenado Vladimiro Montesinos. Pero el presidente no sabía que se usaban los fondos estatales para eso. En este proceso, y eso yo lo he conversado con el doctor Nakazaki, en este proceso de los diarios chicha, ninguna de las personas involucradas han mencionado a Alberto Fujimori. Entonces, habría que ver, bueno, se va a hacer una junta médica, va a haber una evaluación, si es que mi padre va a pasar este proceso judicial, y si que esto fuese así, bueno, él va a poder esclarecer muchas de estas cosas. Ahora, se ha evaluado la posibilidad de que por edad o por salud no tenga que someterse a un juicio, ¿no es verdad? Así es. ¿Preferirías eso, ciertamente? No se trata de lo que yo prefiera, sino se trata de cómo está la salud de mi padre, ¿no? Él ha tenido 5 operaciones quirúrgicas, 4 de ellas en los últimos 5 años. Es un paciente con cáncer, tiene problemas de hipertensión y problemas cardiovasculares. Es una persona que tiene problemas de gastritis y problemas del colon y tiene una depresión severa. Entonces, tiene 74 años y lleva más de 6 años privado de su libertad. Yo creo que la Junta Médica, después de estudiar el historial médico, podrá determinar si es que él está en la capacidad como para enfrentar un nuevo proceso judicial. Ahora, ha habido una especie de guerra de fotos en todo este episodio reciente de la búsqueda del indulto. Es decir, por un lado, las fotos de tu padre en cama y por otro lado, las fotos que la ministra de Justicia propició, permitió o fomentó para demostrar que la Diroes era una prisión con privilegios o con comodidades mayores a las del común de los reos. ¿Hasta qué punto dirías tú que se está usando políticamente desde el gobierno el caso? Esa foto que filtraron de mi padre es una foto que nosotros lamentamos
que haya salido a la luz pública. ¿Cómo pudo haber salido? ¿Estaba en el expediente? Sí, alguien ha podido sacarlo del expediente. Pero le hizo un favor, porque es una foto que inspira compasión. Pero no es la foto con la que nosotros queremos que se la recuerde Alberto Fujimori. La foto que yo quiero que los peruanos tengan en mente de mi padre es la foto como expresidente, ¿no? No que está postrado y enfermo. Pero con referencia a la actitud de este gobierno, ¿qué es lo que hemos visto? Que han habido una serie de exigencias fuera de la ley en este proceso. En primer lugar, exigieron que mi padre firmara el documento de solicitud de indulto cuando el reglamento no lo establece así. Dijiste que era una leguleyada. Efectivamente. Y sin embargo aceptaron la leguleyada. Dice claramente que el solicitante puede ser un familiar, puede ser una institución, puede ser el abogado o puede ser, ¿no?, la persona beneficiada. Sin embargo, sí, mi padre decidió firmar para que no haya ninguna duda, ¿no?, de que él está esperando también esta gracia presidencial. Luego se filtraron estas fotos. Al comienzo la ministra lo negó, pero en las cámaras fotográficas de hoy determinan la hora y fecha. Si es que no lo borras, se sabe de qué cámara y en qué momento han sido tomadas, y eso lo llevó a reconocer que estas fotos fueron tomadas por el equipo de prensa de la señora ministra cuando ella hizo a la de Iroes. Y la tercera, que yo considero que es una injusticia, es le han prohibido a mi padre hablar. Una persona que está detenida está privada de su libertad de movilidad, de salir, no su libertad de expresión. Por eso que mi padre puede expresarse a través de pequeñas notas. O cuadros. Puede pintar, efectivamente, porque su expresión no está limitada. Él no tiene un régimen carcelario como tiene Abimael Guzmán, que él sí está prohibido de dar entrevistas. Entonces, nosotros esperamos, pues, que el INPE recapacite, que la ministra de Justicia recapacite y le den este derecho a mi padre de poder expresarse. Ahora, este cuadro en el cual tu padre pedía disculpas por lo que no hizo y por lo que no pudo evitar, más no por lo que hizo, ¿fue también filtrado? ¿Fue una pérdida de control? ¿Alguien lo hizo de propia voluntad? Él lo hizo. Pero él no tiene la capacidad de mostrarlo a la prensa. ¿Quién lo hizo público? Bueno, eso habría que preguntarlo, ¿no? Tengo entendido... Tú lo sabes. Tengo entendido que fue Carlos Raffo quien, digamos, filtró este pedido de perdón de mi padre. Cuando usamos el verbo filtrar, ¿a qué nos referimos? Que lo entregas a la prensa. Así es. Sin decir yo lo entrego, sino así es. De una manera anónima, entre comillas. Por encargo de, ¿no? Por encargo. Sí. A mí me hubiese gustado, digamos, un pedido de perdón un poco más extenso, pero, sin embargo, su actitud, ¿no?, de solicitar un perdón, como lo hizo también durante su juicio. Mi padre, sin que nadie se lo pidiera, porque ahora sí, aunque no, la ley tampoco lo determina, pero sí le exigen que él pida perdón. Pero en el proceso judicial él pidió disculpas. ¿Y qué es lo que dijeron en ese momento, cuando él solicitó las disculpas por los errores cometidos? Dijeron que era extemporáneo. Entonces, ¿por qué ahora sí habría de estar a tiempo, ¿no? Yo creo que hay una... Lo que pasa hay es que todavía el indulto, mucho odio y hay una polarización, ¿no? La palabra indulto es sinónimo de perdón. Y tú puedes perdonar sin que te pidan perdón, pero es de caballeros pedir perdón. Efectivamente, es de valientes. Sí, o de cristianos, o así de es. almas nobles. Así es, porque todos cometemos errores en nuestra vida, ¿no? Y sobre todo quienes tienen
los cargos más importantes, pues por supuesto también se equivocan. Pero mi padre ha solicitado disculpas. Lo ha solicitado, yo recuerdo cuando estuvo en Japón, lo ha vuelto a decir en el juicio, y ahora. Pero creo que quienes le exigen un perdón, lo que quieren es verlo humillado y verlo de rodillas, ¿no? No se van a satisfacer por mucho que Alberto Fujimori pida perdón de una manera extensa. Otra vez tengo una diferente visión. Yo no creo que pedir perdón te humille, ni te rebaje. Al contrario, te enaltece. Sí, pero cuando lo ha hecho, vuelvo a repetir, ha recibido muchas críticas. Entonces, él en su momento, y no tiene problemas de volver a hacerlo, Beto, pero vuelvo a repetir, eso no es una exigencia dentro de las normas y reglamento para que el indulto le sea otorgado. Hay un capítulo en la biografía de tu papá que creo que sería sumamente útil que tú pudieras aclarar. Su candidatura al Senado japonés y su matrimonio con esta dama japonesa. Dos cosas que yo todavía no termino de entender. ¿Qué quisieras que te aclare? Ahora, yo no puedo responder, pues, quisiera Alberto saber Fujimori, ¿no? cómo un presidente peruano quiere ser senador de otro país y para qué se casa con esta señora que se sube al estrado, hace campaña y luego desaparece como por encanto. Sí, yo creo que ha sido un error candidatear al Senado japonés. Eso fue la opinión que yo le di. Antes de que lo hiciera. Sí, sí. Sin embargo, bueno, él toma sus propias decisiones. Obviamente. ¿No? Así como yo tomo las mías y en algunos casos discrepo de las sugerencias de mi padre. Bueno, eso lo tendrá que contestar él. ¿No se lo has preguntado? Yo no voy a responder absolutamente todas las preguntas o cuestionamientos que tengas. No, claro. No puedes hablar por él, pero ciertamente uno podría decir para blindarse frente a los juicios en Perú. Le pareció interesante esa invitación que recibió. Yo creo que no era la decisión más adecuada, porque ya estaba en un proceso de extradición. Y claro, podía verse como que estaba tratando de evitar ese proceso, que era una contradicción, porque si él había viajado especialmente para Chile para enfrentar un proceso de extradición y regresar al Perú, pues no había coherencia, ¿no? Sin embargo, bueno, él decidió tomar esa decisión. Con referencia a la señora Satomi, Satomi lo ayudó mucho en los años que él estuvo en el Japón. Fue una compañera, una gran amiga, que estuvo a su lado, sobre todo en esos momentos difíciles y de soledad. Sé que cuando mi padre llegó al Perú extraditado, él me pidió que le transmitiera a Satomi que por ahora no viniera, porque el sitio de reclusión y el proceso judicial iba a ser muy difícil que ellos se puedan ver. Y la señora Satomi es una ejecutiva, es una empresaria de éxito. Entonces yo me imagino que las cosas se han ido enfriando. Y yo sé que de vez en cuando mi padre la llama del teléfono público, pero tienen una relación ahora ya de amistad, ¿no? ¿Se puede llamar a Japón de teléfono público? Sí, claro. Nunca he hecho la prueba, como con tarjeta. ¿Con tarjeta o con moneditas, no? Bastante, moneditas. Sí. Sí, habla corto, la llamada, ¿no? Habla corto, pero sí, de vez en cuando él llama. Él está pendiente de ella y ella está pendiente de él. Digamos, creo que llamará pues una vez al mes, ¿no? Para ver cómo está. Mi padre se preocupa por el hijo de Satomi, que tiene 14 años y con quien mi padre tuvo una relación de mucho cariño. Él ha venido a verlo, ¿no? ¿El hijo ha venido? Uh-huh. Ah, sí. De eso no nos hemos enterado los periodistas. No, porque no tienen que saber todo. No, sería lo ideal, pero no. Pero
y a través de él, digamos, mi padre está pendiente, ¿no? Y vuelvo a repetir, la llama de vez en cuando. Hay una relación de cariño y de gratitud. La congresista Luisa Cuculiza, que viene siempre por aquí, nos dijo en una de las muchas entrevistas que nos ha dado que Alberto Fujimori ya no tiene ganas de vivir. Me pareció una declaración dramática, pero también quizá un poquito exagerada. ¿Qué te parece a ti? Mi padre lleva más de 6 años privado de su libertad, si contamos los 5 años que está en la DIROES y el año que estuvo detenido en Chile. Y ayer que celebramos los 5 años de Kiara fue a ver a su abuelo para cantar Happy Birthday con él. Claro, yo veo a mi hija crecer y mi hija nació a los 5 días antes que mi padre empezara su proceso, su juicio. Entonces, 5 años es bastante largo, ¿no? Y ha ido, de cierta manera, y está comprobado, que tiene una depresión muy severa. Seguramente, en algunos momentos, él ha sentido que ha perdido las ganas de vivir. Sin embargo, él está recibiendo medicamentos y esta solicitud de indulto humanitario pues le ha generado una ilusión, ¿no? Él estaba al comienzo reacio de pedirlo, pero después de que nosotros los hijos lo convencimos, ahora él está con esperanzas, ¿no?, de poder obtener su libertad para recuperar su salud. Muchos de los que se oponen al indulto han dicho que él debería firmar un compromiso que diga que no va a volver a la política. Que si sale en libertad o el presidente Humala decide darle el indulto, él tiene que comprometerse a no hacer política. Nunca. ¿Cómo interpretas tú ese pedido? Bueno, es un pedido que implica que le tienen temor, ¿no? Que Alberto Fujimori podría ganar las elecciones. Pero yo quiero decirle... ¿Cómo que podría ganar las elecciones? ¿Qué elección? ¿De qué No. Yo estoy diciendo que quienes están exigiendo eso es porque tienen temor a Alberto Fujimori. De ninguna manera Alberto Fujimori va a participar en política si es que él obtuviese su libertad. Yo preguntaba por la política, no por las elecciones. Tú te fuiste a las elecciones. No, pues es que ese es el temor de su participación en política. Eso no va a ocurrir. Alberto Fujimori tiene 74 años. ¿PPK tiene más y va a candidatear? Sí, pero bueno, han visto la foto de mi padre. Mi padre se ha envejecido muchísimo, se ha consumido, ha perdido 20 kilos. Mientras 20 kilos el último año. Yo creo que no hay que estigmatizar la vejez. Hay personas que tienen 90 años y son brillantes. Antúnez de Mayolo murió siendo una inteligencia portentosa, casi a los 100 años. Entonces, los que tienen la suerte de llegar con su cerebro bien, pueden perfectamente seguir trabajando. Pero mi padre ya no quiere participar en política. Él, además, es un convencido de que tenemos que ir renovando, ¿no?, los cuadros dentro del fujimorismo. Como lo hemos hecho en la última elección, el 80% de nuestros candidatos y el 80% de nuestros congresistas de la bancada de Fuerza 2011 todavía son personas independientes o nuevos que se están uniendo al fujimorismo. Y ese es un proceso en el que ojalá también otros partidos lo hagan. Aprovecho para felicitar a mi bancada, que el día de ayer ha salido una encuesta dentro de los grupos parlamentarios, está en primer lugar. Ahora que ha pasado año y medio de la campaña y ya podemos contar y algunos detrás de cámaras, ¿por qué te pusiste tanto a la candidatura de la enfermera Gina? ¿Por qué te caía tan mal? Hay ciertas cosas que por mucho que pase mucho tiempo no las vamos a poder ¿Es un tema tabú hablar todavía? ¿Es innombrable? No, yo no la voy a calificar de esa manera. No, el tema, digo. Ah. Porque de repente también le hacía ilusión a tu papá, de repente era una razón para la alegría de vivir, ¿no? Todos somos de carne y hueso.
Bueno, pero esa sería una razón personal para él, pero sus razones personales no se pueden mezclar con los objetivos de un partido político. Y en este caso, luego de presentarse las candidaturas, nos enteramos a través de los medios de comunicación que esta señora estaba siendo procesada por lavado de activos y motivó a que se solicite una separación. Al final el Jurado Nacional de Elecciones no aceptó nuestro pedido y dejó que ella finalmente siga siendo candidata. No fue elegida por el pueblo. Pero ciertamente te caía chinche, ¿no? No la conozco. Ya pues, ¿cómo vas a conocerse a la enfermera de tu papá? ¿Tú vas a visitar a tu papá? ¿Está la enfermera allí? No, ella... Mi papá tiene enfermeros, enfermeras, sí, yo los conozco a ti. Pero ella no es una enfermera del INPE. Ella es una enfermera que le daba, digamos, pautas y lineamientos sobre su dieta. Es una nutricionista, sí. Justamente por, digamos, la caída de peso de mi padre, ¿no? Mi padre está muy delgado y estamos tratando de llevarle alimentos, digamos, para que pueda recuperar su peso, pero a pesar de eso, y tratamos de controlarle sus comidas, sigue bajando de peso. Si tu papá hubiera estado en libertad, ¿habrías ganado la elección del 2011? Eso es, digamos, especulaciones que los conversamos detrás de cámaras. Tú lo sabes. ¿Es mejor estratega que Yoshiyama o no? Sí, claro, por supuesto. Y si él es indultado, será tu estratega en el 2016. Y aunque no sea indultado, yo consulto mucho con mi padre. Hablamos constantemente. Yo lo voy a ver, trato de verlo por lo menos 2 veces a la semana. No siempre estamos de acuerdo, ¿no? Discrepamos y tenemos debates largos. He sido así desde pequeña, siempre digo lo que pienso. Y a veces eso le incomoda, ¿no? Pero así soy y así seré. Déjame hacerte una pregunta frívola, casi farandulera, para terminar esta conversación. Uy, qué miedo. ¿Es verdad que Andrés Hurtado Chibolín fue censurado, sancionado, prácticamente deportado del país por imitarte en un supuesto concurso de Miss Perú en Risas y Salsa? Yo he conversado con Chibolín, me lo he encontrado en algunas oportunidades, y eso es lo que él me transmitió, que había recibido... ¿No es cierto? Que había recibido... una invitación a irse a Miami. No, había recibido presiones para que él no haga esta imitación. Yo lo lamento, porque... ¿A ti te divertía? A mí me divertía, y me divierte mucho cuando me imitan en los programas cómicos. Yo creo que a todo político nos ayuda mucho que se refuerce nuestra imagen, aunque sea de una manera graciosa, frívola, o lejos de la verdad. Lo que él nos ha contado, pero mantiene la imagen del político. Papá lo citó a Palacio y le dijo: no me gusta la imitación. Bueno, eso no conozco. Y lo invito a Miami. Sí. Yo no sé. Tendría que preguntarle a mi padre. Pero una imitación te puede hacer ganar una elección. Pregúntale a Olivera. Pero por supuesto, todo político ayuda. Es más, creo que muchos de ellos, yo conozco políticos que recién están entrando en la arena, piden ser imitados porque, digamos, fortalece su imagen. Porque la imitación tiene que ser un poco grotesca. Pero por supuesto, si no nadie se ríe. Yo espero ser menos gordo y menos marica que Alfredo Benavides cuando me imita. Espero, ¿no? Pero está bien, la gente se tiene que reír. Sí. Ahí está Keiko, mira. Baila mejor que yo. Baila mejor. Pero mira, yo he visto los programas cómicos y a veces nos sentamos con Kenji, nos reímos muchísimo. Vimos también, hace poco volvimos a ver uno de los programas cuando imitaban el matrimonio de mi hermana Sachi, y ahí estábamos toda la familia, fue muy gracioso. Entonces yo lamento si justo efectivamente ha ocurrido, yo lamento, y le pediría en todo caso a Chibolín que vuelva a imitarme, ¿no? ¿En serio? Claro. Ah, mira, entonces lo invito mañana mismo. A ver, ojalá. No, mañana es sábado. Bueno, el lunes, ojalá que acepte. ¿Cómo que no va a aceptar? Supongo que sí, porque le daba 50 puntos de rating. En esa época los ratings eran una cosa alucinante. Bueno, pero entonces tienes correa. Por supuesto. En política uno no puede picarse. El que se pica pierde. Sí. El tiempo nos ha recontra ganado, Keiko. Gracias, Beto. Gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos a una pausa, amigos.